Hola a todos, me llamo Lina y quiero contarles una historia que le pasó a mi amiga Lucía. La titulé así: En el funeral de mi abuela, mi familia heredó restaurantes, una bodega y casas de lujo. A mí, el abogado solo me dio un sobre con un billete a Ginebra. Supongo que tu abuela no te consideraba digna, se rió mi padre. Bueno, vamos allá. Me llamo Lucía y tengo 27 años. Necesito hablarles de mi familia porque sin ese contexto, nada de lo que pasó después tendría sentido. Mi abuela era increíble. Construyó una fortuna de la nada, trabajando más duro que nadie que haya conocido. Para cuando se jubiló, había acumulado suficiente riqueza como para que toda su familia viviera sin mover un dedo. Y eso es exactamente lo que hicieron. Mis padres nunca trabajaron un solo día después de que mi abuela triunfara. Solo gastaban dinero en coches, ropa, vacaciones y lo que se les antojara. Mi padre cambiaba de coche de lujo cada año. Mi madre coleccionaba bolsos de diseño como otros coleccionan sellos. Tengo una hermana menor llamada Olivia. Ahora tiene 24 años. De pequeñas, Olivia era todo lo que yo no era. Era ruidosa, enérgica, siempre el centro de atención en las reuniones familiares. Reía con facilidad y hablaba sin parar. Todo el mundo la adoraba. Yo era diferente, era callada, prefería leer a ir a fiestas. No interrumpía a la gente ni exigía atención, y por eso me volví invisible en mi propia familia. Mis padres no disimulaban a quién preferían. Querían más a Olivia. No era sutil. En la cena le preguntaban por su día y la escuchaban de verdad. Cuando yo intentaba contar algo, asentían distraídos y volvían a Olivia. En los eventos familiares se ponían a su lado, presumiendo de ella ante los parientes. Yo me quedaba en un rincón sola. Olivia encajaba perfectamente en su estilo de vida. Le encantaba ir de compras a las grandes avenidas y a galas benéficas, donde todos se vestían de gala y fingían preocuparse por causas nobles. Ese era su mundo, y ella pertenecía a él. Yo no. Con el tiempo, la distancia entre mí y mi familia creció. Dejaron de intentar incluirme. Yo dejé de intentar conectar con ellos. Para cuando estaba en el instituto, me sentía como una extraña en su casa. Todo cambió un fin de semana durante mi penúltimo año de bachillerato. Mi abuela me invitó a quedarme con ella, solo a mí, no a Olivia ni a mis padres. Ese fin de semana cambió el rumbo de mi vida entera. Mi abuela tenía entonces 78 años. Era estricta e intimidante. Había construido su imperio con disciplina y decisiones inteligentes, y no toleraba tonterías de nadie. Ese fin de semana me sentó en su estudio y me miró durante un buen rato. Lucía, dijo, te he estado observando. Eres diferente al resto de ellos. No supe qué decir. Tu padre es débil, tu madre es superficial, tu hermana está malcriada. Ninguno de ellos podría dirigir un negocio aunque les fuera la vida en ello. Pero tú tienes potencial. Me dijo que quería prepararme para que yo me hiciera cargo de su fortuna. No mi padre, no mi madre, no Olivia, yo. Dijo que había estado buscando a alguien en la familia que pudiera asumir la responsabilidad y que yo era la única que mostraba promesa. A partir de ese día, mi abuela se convirtió en mi maestra. Todos los fines de semana, todas las vacaciones escolares, iba a su casa. Me enseñó sobre negocios, inversiones, inmobiliaria y gestión financiera. Me presentó a sus asesores y abogados. Me hizo leer libros sobre economía y liderazgo. A mis padres no les importaba. Estaban encantados de que yo estuviera fuera de casa. Olivia ni se enteraba, porque estaba demasiado ocupada con su propia vida. Nadie en mi familia prestaba atención a lo que yo hacía con mi abuela. En las reuniones familiares, intenté un par de veces mencionar lo que estaba aprendiendo, pero Olivia siempre me interrumpía, hablando sin parar de su último viaje de compras, de sus amigos o de alguna fiesta a la que había ido. Mis padres pendían de cada palabra suya. Al cabo de un tiempo, dejé de intentarlo. Me sentía como un fantasma en esas reuniones. Me sentaba a la mesa,
comía y no decía nada. Nadie me preguntaba nada. A nadie le importaba lo que pensara o lo que estuviera haciendo. No pertenecía allí. Nunca había pertenecido. Mi abuela era la única que me veía. Me llamaba Sol. Era su apodo para mí desde que era pequeña. Cuando lo decía, me sentía importante. Siguió formándome durante todo el instituto y la universidad. Para cuando me gradué, sabía más sobre dirigir un negocio que la mayoría de la gente con un máster, pero seguía callada en los eventos familiares. Seguía sintiéndome como una don nadie. Hace unos meses, mi abuela se puso enferma, muy enferma. Los médicos dijeron que no había nada que hacer. Murió 3 semanas después. Su muerte me destrozó. Era la única persona en mi familia que me quería, que creía en mí, que pensaba que valía algo. Cuando murió, sentí que perdía a la única que me había conocido de verdad. Después del funeral, el abogado de la familia nos convocó a todos a su despacho para la lectura del testamento. Me senté en un rincón de la sala mientras mis parientes entraban. Eran muchos, tíos, tías, primos, todos hablando en voz alta sobre lo que creían que les tocaría. Mi madre ya sonreía. Mi padre no paraba de mirar el móvil. Olivia estaba mandando mensajes. Ninguno parecía triste, ninguno había llorado en el funeral. Eran buitres revoloteando sobre el imperio de mi abuela, listos para agarrar lo que pudieran. Quería irme, quería taparme los oídos y salir corriendo de esa sala. Esa gente nunca se había preocupado por mi abuela en vida. Nunca la visitaban, ni la llamaban, ni preguntaban cómo estaba. Pero ahora que estaba muerta, no podían esperar a ver qué les había dejado. El abogado carraspeó y empezó a leer. La sala se quedó en silencio absoluto. Todos se inclinaron hacia adelante en sus sillas. A mi nuera, leyó el abogado, le dejo mi cadena de restaurantes, valorada en 25 millones de euros. Mi madre ahogó un grito. Luego sonrió, una sonrisa grande y satisfecha, y miró alrededor para que todos vieran que había recibido algo valioso. Parecía presumida, como si hubiera ganado un premio. A mi hijo, continuó el abogado, le dejo mi bodega en La Rioja, valorada en 20 millones de euros. Mi padre sonrió de oreja a oreja, alargó la mano y apretó la de mi madre. Luego miró a Olivia. Los tres parecían tan complacidos consigo mismos. A mi nieta Olivia, dijo el abogado, le dejo mi colección de arte y mi casa en Barcelona. Olivia soltó un chillido. Dio una palmada. Mi madre la abrazó. El abogado siguió leyendo. Mi primo Esteban recibió un yate y una casa en la Costa Brava. Mi tía Marta, unas joyas. Mi tío Ricardo, una propiedad vacacional en los Pirineos. Uno a uno, mis parientes recibieron sus herencias. Mi nombre no salía. El abogado seguía leyendo y yo no oía mi nombre por ninguna parte. La gente empezó a mirarme. Sentía sus ojos clavados en mí, sentada en mi rincón. Oí susurros. ¿La habrán desheredado? No oigo su nombre en ningún lado. Quizás la abuela no le dejó nada. Me ardía la cara. Miraba mis manos en el regazo. Mi madre me miró de reojo y apartó la vista rápido, como si le diera vergüenza ser mi pariente. Finalmente, después de que todos los demás hubieran sido nombrados, el abogado me miró. Y a mi nieta Lucía, dijo. La sala se quedó muda de nuevo. Todos se volvieron hacia mí. El abogado sonrió. Sacó un sobre blanco del expediente y se acercó a donde yo estaba sentada. Me lo dio. Eso fue todo, solo un sobre. Por un segundo nadie dijo nada. Luego alguien se rió. Después otro. Pronto toda la sala se reía. Mi padre negó con la cabeza. Supongo que tu abuela no te consideraba digna de más. Más risas. Mi madre ni me miró. Olivia se reía con una de nuestras primas. Me temblaban las manos mientras sostenía el sobre. Estaba sellado. No podía abrirlo allí delante de todos mientras se reían de mí. Me quedé sentada, sujetándolo, sintiéndome cada vez más pequeña. El abogado terminó de leer el testamento. La gente empezó a levantarse, a hablar entre ellos, a hacer planes para reclamar sus herencias. Mis padres y Olivia se fueron sin decirme nada. Pasaron por mi lado como si no existiera. Esperé a que todos se fueran.
Luego salí del despacho y fui a mi coche. Me senté al volante y miré el sobre durante un buen rato. Al final lo abrí. Dentro había un billete de avión en primera clase a Ginebra. El vuelo era para esa misma noche. También había un extracto bancario de un banco suizo. Miré el número en el extracto y se me nubló la vista. 180 millones de euros. Había una nota también, escrita con la letra de mi abuela. El fideicomiso se activa en tu 27º cumpleaños, Sol. Es hora de reclamar lo que siempre fue tuyo. Empecé a llorar. No pude evitarlo. Mi abuela me llamaba Sol. Era algo nuestro, solo de ella y mío. Leer esa palabra con su letra me hizo daño de nuevo. Pero me había dejado 180 millones de euros. Mientras mis padres se reían de mí, mientras mi hermana se reía, mientras todos pensaban que no había recibido nada, mi abuela me había dejado una fortuna. Saqué el móvil y llamé al número del extracto bancario. Una mujer contestó en inglés con acento. «Soy Lucía», dije. «Necesito confirmar que se creó un fideicomiso a mi nombre». Me hizo unas preguntas de seguridad. Luego consultó mi expediente. «Sí, señorita Lucía», dijo. «El fideicomiso se estableció cuando usted tenía 18 años. Ha sido gestionado según las instrucciones de su abuela. Ahora que ha cumplido 27 años, el fideicomiso está plenamente activado y bajo su control». «¿Qué más incluye el fideicomiso?», pregunté. «Además del efectivo, incluye varias inversiones inmobiliarias», dijo. «Hoteles y spas en Ginebra y en la Costa del Sol. Inmuebles comerciales en París, Londres y Milán. Puedo proporcionarle una lista completa cuando llegue». Hice un cálculo rápido en mi cabeza. Si las propiedades valían lo que imaginaba, mi herencia total probablemente superaba los 700 millones de euros. Mi abuela no solo me había dejado dinero, me había dejado un imperio. Le di las gracias a la mujer y colgué. Luego me quedé en el coche otros 10 minutos intentando procesarlo todo. Mi familia pensaba que yo no valía nada, pensaban que mi abuela me había dado nada, no tenían idea de lo que había en ese sobre. Conduje a casa y preparé una maleta. No le dije a nadie a dónde iba. Fui directamente al aeropuerto y subí al avión a Ginebra. El vuelo fue largo pero cómodo. Intenté dormir pero no pude. Mi mente no paraba. Pensaba en mi familia riéndose de mí, en mi padre diciendo que no era digna, en la sonrisa presumida de mi madre cuando recibió la cadena de restaurantes. Cuando aterricé en Ginebra, un hombre me esperaba en el aeropuerto. Sostenía un cartel con mi nombre. «Señorita Lucía», dijo, «soy Felipe Dubois. He estado gestionando su fideicomiso. Tendría unos 50 años, vestido con un traje caro. Me llevó a su oficina y extendió un montón de documentos sobre una mesa de conferencias». «Su abuela fue muy específica con sus deseos», dijo Felipe. «Quería que usted tuviera el control total de estos activos al cumplir 27 años. Creía que estaba preparada. Me mostró los documentos de propiedad de todo. El resort a orillas del lago en Ginebra, que generaba 35 millones de euros al año. El resort Perla del Mar en la Costa del Sol, que ingresaba 140 millones anuales. Los inmuebles comerciales en 3 países diferentes. Pasé todo el día revisando informes financieros y documentos legales. Felipe me lo explicó todo con detalle. Al final del día entendí exactamente qué poseía y cuánto valía. Mi abuela había construido esto para mí. Mientras yo aprendía de ella todos esos años, ella también apartaba activos en silencio. Creaba este fideicomiso, preparaba el día en que yo tomaría el control. Me había visto cuando nadie más lo hacía. Había creído en mí cuando a nadie más le importaba. Y me había dado las herramientas para demostrar que todos se equivocaban. Volé de vuelta a Madrid al día siguiente. Tenía trabajo por hacer. Cuando regresé a Madrid tenía un plan. Mi familia se había reído de mí. Me habían descartado toda la vida. Ahora les iba a dar una lección que no olvidarían nunca. Empecé con la cadena de restaurantes de mi madre. La investigué mientras estaba en Ginebra y vi potencial.
Los restaurantes estaban en buenas ubicaciones. El concepto era sólido, pero mi madre no tenía idea de cómo dirigir un negocio. Pensaba que el dinero saldría solo. Se equivocaba. Los restaurantes perdían dinero. Nunca invertía en marketing, formación del personal o reformas. Solo sacaba beneficios y los gastaba. Los ingresos caían cada trimestre. Creé una empresa pantalla llamada Grupo de Inversiones Alpino. La hice parecer una firma de inversión europea. Luego, representantes de Alpino contactaron con mi madre para comprar la cadena de restaurantes. Mi madre estaba encantada. Le ofrecieron 38 millones de euros. El negocio solo valía 25 millones, así que pensó que era un chollo. No lo pensó 2 veces. Firmó los papeles en una semana. No tenía ni idea de que acababa de vender su herencia a su propia hija. Después de que se cerrara la venta, compré una mansión en Madrid, la finca más cara del mercado, por 18 millones de euros. Tenía de todo: piscina, pistas de tenis, casas de invitados, vistas al mar. Luego invité a mis padres y a Olivia a ver mi nuevo sitio. Les dije que quería enseñarles mi apartamento. Llegaron en el coche nuevo de mi padre. Mi madre llevaba ropa que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría. Olivia tenía un bolso de diseño nuevo. Querían presumir para hacerme sentir pequeña, como siempre. Pero cuando llegaron a las puertas y vieron la mansión, sus caras cambiaron. Mi madre palideció. ¿Cómo has comprado esta casa? Entraron por la puerta principal y se quedaron en la entrada, mirando los techos altos, la lámpara de araña y los suelos de mármol. Olivia miró alrededor y luego a mí. No recibiste nada de la abuela. Mantuve la calma. ¿Recuerdas el sobre del que os reísteis todos? Me convirtió en multimillonaria. Mentía un poco. No era multimillonaria. Era casi billonaria, pero no quería contarles todo aún. La cara de mi padre se puso roja. ¿Qué había en ese sobre? Un billete de avión a Ginebra, dije. Y un extracto bancario mostrando que la abuela me dejó 180 millones de euros en un fideicomiso, más hoteles e inmuebles comerciales por valor de varios cientos de millones. Mi madre empezó a gritar de inmediato. «¡Nos lo ocultaste! ¿Cómo pudiste guardar este secreto?» «Nunca preguntasteis», dije. «Estabais demasiado ocupados riéndoos de mí». Olivia parecía molesta. «Lucía, soy tu hermana. Podrías haber compartido algo de ese dinero conmigo». Solo la miré. De verdad creía que le debía parte de mi herencia solo por ser familia. Mi padre paseaba de un lado a otro. «Esto no tiene sentido. ¿Por qué madre te dejó tanto y a nosotros tan poco?» «Porque la abuela sabía que yo podía manejarlo», dije. «Sabía que vosotros no». Mi madre iba a gritarme de nuevo cuando decidí soltar la otra noticia. «Por cierto, mamá», dije, «Grupo de Inversiones Alpino, la empresa europea que compró tu cadena de restaurantes, es mi empresa pantalla. Ahora soy dueña de tus restaurantes». La sala se quedó en silencio total. Mi padre me miró fijamente. «¿Qué?» «Te compré la cadena de restaurantes», dije. «Me la vendiste». La cara de mi madre pasó de pálida a roja. «¡Nos engañaste!» «No engañé a nadie», dije. «Te hice una oferta justa. De hecho, pagué de más. Solo que no te molestaste en averiguar quién compraba». Mi padre empezó a gritar. «Esto es fraude. No puedes hacer esto». «No es fraude», dije. «Es negocio». Todo fue legal. Olivia lloraba ahora. «Lucía, estás siendo cruel. Somos tu familia. Sois mi familia cuando queréis algo de mí», dije. «¿Dónde estaba mi familia cuando crecía? Cuando me ignorabais, cuando os reísteis de mí en la lectura del testamento». Mi padre sacó el móvil. «Llamo a nuestro abogado. Te vamos a demandar». «Adelante», dije. «Tengo a los mejores abogados del país. Cada transacción fue legal. Cada documento se presentó correctamente. Perderéis». Les mostré copias de todos los papeles, los documentos del fideicomiso, el acuerdo de venta del negocio. Todo era legítimo y legal. No podían hacer nada. Amenazaron, gritaron y dijeron que los había traicionado.
pero al final se fueron sin conseguir lo que querían. Durante el año siguiente trabajé en los negocios. Contraté buenos gerentes para la cadena de restaurantes. Invertí en reformas y marketing. Reentrené al personal. En 12 meses, los restaurantes generaban 3 veces lo que bajo la gestión de mi madre. Ya había recuperado los 38 millones que pagué por ellos. Los hoteles y resorts iban bien también. Ingresos estables, buenas tasas de ocupación, huéspedes satisfechos. Empecé a buscar oportunidades de expansión. Había propiedades en la Riviera Francesa que me interesaban. Mi madre vio las noticias sobre los restaurantes. Vio que ahora eran exitosos. Un día me llamó. Lucía, dijo, vi lo que hiciste con los restaurantes. Los has hecho crecer de verdad. Sí, dije. Supongo que eso era lo más cerca que podía llegar a admitir que yo era mejor en esto que ella. Olivia también empezó a oír hablar de mí. Se movía en círculos de inversores y gente de negocios, y todos conocían mi nombre. Hablaban de mi éxito. Al principio, Olivia estaba enfadada porque yo recibía atención, pero poco a poco algo cambió. Me llamó un día. Lucía, ¿podemos vernos? Nos encontramos en una cafetería. Olivia parecía diferente, menos segura de sí misma. Todo el mundo habla de ti, dijo, de lo inteligente que eres, de lo exitosa. No me daba cuenta, no sabía que estabas haciendo todo esto. Nunca preguntaste, dije. Lo sé, dijo. Lo siento por todo, por cómo te tratamos. Luego me pidió un trabajo. Quería trabajar en una de mis empresas. Dijo que empezaría desde abajo, que quería ganarse el respeto por su propio mérito, no por ser familia. Quiero ser como tú, dijo. Miré a mi hermana y vi que lo decía en serio, así que la contraté. Olivia empezó en el resort de la Costa del Sol. Le di un puesto de entrada en atención al cliente, sin trato especial, sin atajos. Tenía que ganárselo todo como cualquier otro empleado. Al principio pensé que renunciaría en una semana. Olivia nunca había tenido un trabajo de verdad en su vida, pero me sorprendió. Llegaba puntual cada día. Escuchaba a sus supervisores. De verdad se esforzaba. Después de 3 meses, su gerente me dijo que Olivia lo estaba haciendo bien. Era educada con los huéspedes, manejaba las quejas con profesionalidad y se llevaba bien con el resto del personal. Me quedé atónita. Pregunta mucho, dijo su gerente. Quiere aprenderlo todo. Volé a la Costa del Sol para verlo por mí misma. Observé a Olivia trabajar un día sin que supiera que estaba allí. Estaba concentrada y profesional. Cuando un huésped se quejó de su habitación, lo manejó con calma y encontró una solución. Esta no era la Olivia con la que crecí. Esa noche la llevé a cenar. «Estás haciendo un buen trabajo», le dije. Pareció aliviada. No estaba segura de que me dieras crédito por nada. «Doy crédito cuando se gana», dije. «Sé que fui horrible contigo de pequeña», dijo Olivia. «Sé que mamá y papá te trataron mal, y yo solo seguí la corriente. Nunca te defendí. Lo siento, no supe qué decir. Parte de mí seguía enfadada con ella, pero otra parte apreciaba que lo intentara. No puedes cambiar el pasado», dije, «pero puedes hacerlo mejor ahora». «Quiero hacerlo», dijo. «Veo cómo diriges estos negocios, cómo la gente te respeta. Yo también quiero eso, no por nuestro apellido, sino porque lo he ganado». En los meses siguientes, Olivia siguió trabajando duro. La ascendí a subgerente. Demostró que podía asumir más responsabilidad. Mis padres eran otro cantar. Mi padre intentó que invirtiera en un plan que había oído. Dije que no. Mi madre me pidió un préstamo para una propiedad vacacional. También dije que no. «Somos tus padres», dijo mi madre. «Deberías ayudarnos. Tienes 25 millones de la venta de los restaurantes». «Eso debería bastar», dije. Pero sabía cómo funcionaban mis padres. Se gastarían hasta el último céntimo y luego vendrían pidiendo más. No iba a fomentar eso. Me centré en mis negocios. La cadena de restaurantes siguió creciendo. Abrí 3 locales nuevos. Los hoteles mantenían altas tasas de ocupación. Los inmuebles comerciales generaban ingresos estables por alquileres.
Compré 2 propiedades de resort en la Riviera Francesa, como había planeado. Necesitaban reformas, pero veía el potencial. Contraté arquitectos y constructores para renovarlas. Un año después de la muerte de mi abuela, me senté en mi oficina y miré los informes financieros. En 12 meses había aumentado el valor de mis activos en más del 30%. Solo la cadena de restaurantes valía ahora más de 55 millones. Había tomado lo que mi abuela me dio y lo había hecho más grande. Había demostrado que podía asumir esta responsabilidad. Me había convertido en exactamente lo que ella me entrenó para hacer. A veces pensaba en ese día en el despacho del abogado, todos riéndose de mí porque solo recibí un sobre. Mi padre diciendo que no era digna. Ya no se reían. Mis padres apenas me hablaban ahora, salvo que quisieran algo. Pero Olivia era diferente. Me llamaba una vez por semana para actualizarme sobre su trabajo y pedir consejos. ¿Cuándo estaré lista para gestionar una propiedad por mi cuenta? Me preguntó un día. Cuando dejes de preguntar eso, dije. Se rió. Suena a algo que diría la abuela. Tenía razón. Sonaba a la abuela. Pensaba en mi abuela todos los días. Ojalá pudiera ver lo que había construido. Ojalá pudiera decirle que su fe en mí estaba justificada, que había tomado el control de los activos familiares tal como ella quería. Pero en cierto modo, creo que ya lo sabía. Había visto mi potencial antes que nadie. Me había dado las herramientas, la formación y la oportunidad. El resto dependía de mí. Había pasado toda mi vida siendo invisible en mi familia, la callada, la olvidada, la que nadie notaba. Pero mi abuela me había visto, sabía de lo que era capaz, y ahora todos los demás también lo sabían. Tenía 28 años, controlaba una fortuna cercana al billón de euros, dirigía múltiples negocios exitosos en 3 continentes, empleaba a cientos de personas, tomaba decisiones que afectaban a miles de vidas. Me había convertido en la cabeza de la familia, la persona que mi abuela me crió para ser. Y esto era solo el principio